Durante más de 200 años, fueron el terror de las flotas mercantes en el Caribe. Su capacidad de atacar por sorpresa y su crueldad hicieron que se convirtieran en personajes de leyenda. Desde los años 80, los piratas han protagonizado más de un centenar de videojuegos, introduciendo al jugador en un mundo de aventuras, tesoros escondidos y misterios sobrenaturales. Un viaje en el tiempo, a través de videojuegos ambientados en grandes momentos de la historia. El fenómeno de la piratería existe desde antes de los fenicios, cuando comenzó el transporte de bienes a través de rutas marítimas. Los primeros piratas de los que se tienen constancia se remontan al siglo V a.C., en la llamada Costa de los Piratas en el Golfo Pérsico. Pero son los piratas del Mar Caribe, del siglo XVI al XVIII, los que han calado más profundamente en el imaginario colectivo. Los videojuegos introducen al jugador en un mundo en el que el pirata, además de asaltar otros navíos, busca tesoros escondidos, se enfrenta a monstruos marinos o a barcos fantasma. Todo ello en un Caribe idealizado donde prima la libertad. Donde el ron y las canciones marineras bañan las puestas de sol. Guy Bruce Threepwood es el protagonista de uno de los primeros videojuegos ambientados en la época dorada de los piratas. El secreto de Monkey Island. Una historia en la que un joven marinero correrá todo tipo de aventuras en las que aparecerán los elementos que se asocian a la piratería en el Caribe. Menos de 2 años después de la llegada de Cristóbal Colón al continente americano, el Tratado de Tordesillas dividió el Nuevo Mundo entre los reinos de Castilla y Aragón, por una parte, y el Reino de Portugal, por otra. Este tratado, firmado en 1494, convertía el Caribe en un monopolio español, algo que el resto de potencias europeas no aceptaron de buen grado. Sid Meier's Pirates pone al jugador en la piel de un marinero recién llegado al Caribe en busca de venganza y fortuna. Deberá explorar, comerciar y, si lo desea, atacar y capturar otros barcos convirtiéndose en capitán de un barco pirata. Los videojuegos muestran las patentes de corso, mediante las cuales los piratas podían atacar a otros navíos o a poblaciones. Estos contratos les convertían, de facto, en miembros de la armada del país que los contrataba y les legitimaba para atacar a navíos de las naciones con las que estuvieran en guerra. La aparición de inversores y tripulaciones estaba justificada por las inmensas riquezas que venían de los dominios españoles en las Américas. Un único galeón español podía llegar a transportar hasta 2 millones de pesos de plata, lo cual se traduce en más de 300 millones de euros. Se llegó a acuñar tal volumen de pesos de plata procedentes del Nuevo Mundo que se convirtió en la moneda de comercio internacional en Europa. Con su gran bodega de carga y capacidad defensiva, el galeón se hizo imprescindible en el comercio transatlántico, ya que era capaz de repeler los ataques pirata que recibía primero al volver a Europa y más adelante en el Caribe. Hasta el siglo XVII, los piratas no conocen las rutas para llegar a América.
Es entonces cuando España comienza a enviar convoyes para protegerse de sus ataques, compuestos por 10 naves de 100 toneladas o más y hasta 4 galeones fuertemente armados. Uno de los rasgos distintivos es su indumentaria. Desde el parche en el ojo hasta la pata de palo y el loro en el hombro. Pero estos accesorios no son exclusivos de estos personajes, sino de la marinería de la época. Y es que difícilmente podían identificarse por cómo vestían. Los vistosos atuendos con los que se asocian, los loros, las joyas, no son más que el resultado de sus asaltos a barcos mercantes, ya que la inmensa mayoría de capturas no consistían en oro y plata, sino en madera, especias, animales exóticos o cualquier otra mercancía que llevara su presa en la bodega. La ropa era también un botín preciado, ya que el disponer de ropa nueva podía suponer la diferencia entre la vida y la muerte. Su imagen de temibles guerreros dispuestos a entrar en combate es una constante en novelas, películas y videojuegos. Sin embargo, el hecho de que sus víctimas tuvieran capacidad defensiva, sumado al miedo de ser heridos y poder morir de una infección, hacía que evitaran el enfrentamiento tanto como les fuera posible. Una de las mayores amenazas para las tripulaciones eran las infecciones. Ser herido durante un combate podía significar la muerte si la herida se infectaba. Un videojuego prima la jugabilidad, por lo que es normal que se le permita al protagonista entablar combate a la primera oportunidad que se le presente y tantas veces como desee. La ausencia del peligro a morir realmente hace que todas las precauciones que tomaban en aquella época sean totalmente innecesarias. Rehuían el combate utilizando el engaño para acercarse a su víctima, la sorpresa para evitar que pudiera escapar y la intimidación para conseguir una rendición sin necesidad de luchar. El jugador de videojuegos ataca directamente sin sorpresa. Pero sí que puede intentar evitar la huida del barco, disparando a sus velas y mástiles y barriendo la cubierta con metralla, consiguiendo una captura sin necesidad de derramamiento de sangre durante el abordaje. Las batallas navales y los abordajes, aunque simplificados, tienen un papel importante en los juegos de piratas, siendo claves a la hora de obtener grandes botines, mejores barcos y hacer avanzar la historia que nos explican. Entrar en combate era un riesgo de daños físicos graves o incluso la muerte. Aún así, algunos estaban dispuestos a arriesgarse por el botín, tanto en el Caribe del siglo XVII o en el Océano Índico más de 300 años después. Los ataques en el Cuerno de África se han convertido en una amenaza para el tráfico marítimo.
piratería sigue siendo un problema para pesqueros o grandes cargueros. La costa de Somalia se ha convertido en un núcleo de piratería moderna. Su localización no es para nada casual. En estos videojuegos, el pirata pasa a ser el enemigo. La presencia de armas modernas y acciones que recuerdan a actos de terrorismo hace que el jugador no genere ningún tipo de empatía hacia estos personajes. Antiguos esclavos, marineros sin trabajo, contrabandistas, mercaderes sin escrúpulos y personas seguidas por sus creencias podían acabar convirtiéndose en piratas. Los piratas pasaban gran parte de sus vidas como marineros en buques mercantes. Y como tales, su vida en la mar comenzaba a una edad muy temprana. Piratas, corsarios, bucaneros, filibusteros, todos ellos convivieron en la era de oro de la piratería en el Caribe, pero sus orígenes y manera de actuar eran totalmente diferentes. Los corsarios eran mercenarios que se vendían a quien les pudiera pagar. Bajo su mando podían realizar acciones militares como atacar las líneas de comercio o incluso llegar a realizar asaltos a poblaciones de las potencias rivales. Es por ello que el corsarismo se produce cuando hay dos naciones enfrentadas. Y bien, no tienen los recursos como para enviar grandes armadas para hacer la guerra, o bien no quieren iniciar hostilidades abiertamente y utilizan a los corsarios en una especie de guerra fría. El jugador puede aceptar una patente de corso de una nación y tener ciertas ventajas a la hora de recalar en sus puertos. Aunque este contrato puede romperse en cualquier momento y atacar barcos de esa nación, si al jugador le resulta provechoso. Pasar de pirata a corsario y de corsario nuevamente a pirata era algo sumamente habitual, ya que dependía únicamente de las ventajas que esto le ofreciera a la tripulación del barco. Su figura era compleja. Podía ser comerciante un día, corsario al siguiente, contrabandista y volver a saltar barcos cuando un objetivo se ponía a tiro. Aún así, era un grupo en el cual existía un cierto nivel de organización y unas leyes muy estrictas. Traicionar a un compañero podía significar una muerte lenta y cruel.
La piratería no era solo una actividad delictiva, sino una manera de prosperar económica y socialmente. Requería de cierta organización, normas e incluso puntos de reunión donde planificar las siguientes acciones, asignar las tripulaciones y los barcos y también disfrutar de lo conseguido. Videojuegos como Trópico 2 muestran los asentamientos desde donde operaban, desde la construcción y reparación de barcos hasta la gestión de los prisioneros para los cuales se pide rescate. El juego presenta todos los ingredientes con los cuales se construía uno de estos enclaves. El riesgo de amputación de miembros era algo intrínseco en los combates navales de aquella época. Es por ello que algunos de los botines más preciados no consistían en oro y joyas. Aquel que perdiera un brazo en combate podía recibir alrededor de 600 pesos de plata o 6 esclavos, mientras que una pierna se pagaba con 500 pesos de plata o 5 esclavos, y cada ojo con 100 pesos. Los botines se repartían en partes proporcionales a la responsabilidad a bordo. La paga de un capitán era de 5 o 6 partes del botín, mientras que los marineros más jóvenes podían llegar a cobrar media parte. Dentro de la mecánica del videojuego, el ataque a otros barcos pirata no tiene ninguna penalización para el jugador. Sin embargo, sí que existía un código de honor que debía respetarse bajo pena de muerte. El mito del aventurero que busca tesoros en el Caribe esconde una campaña orquestada por las potencias que enviaban las flotas a atacar los intereses españoles con un propósito muy claro. Libres, aventureros, tolerantes con otras etnias, religiones e inclinaciones sexuales. Los piratas del Caribe eran un grupo heterogéneo, asociado con la ruptura con las normas sociales de la época y la búsqueda de la libertad. En los videojuegos hay un villano al que el jugador debe derrotar. En Sid Meier's Pirates es el barón Raimundo, que ha secuestrado a la familia del protagonista. En El secreto de Monkey Island es el pirata LeChuck, que ha secuestrado a su amada, la gobernadora Marley. Y en Sea of Thieves hay diferentes enemigos sobrenaturales a los que derrotar. Los países que enviaban sus flotas a realizar acciones de piratería en el Caribe romantizaban la figura del pirata para justificar su cruzada contra la personificación del mal, el imperio español que les impedía comerciar en sus dominios. En Sea of Thieves, nuestro personaje puede ser una mujer, capitana de su propio barco y temida por los hombres a su mando. La mujer no está discriminada, y la presencia de mujeres no solo está documentada, sino que el pirata más temido de la historia fue una mujer. Las dos mujeres más famosas de la era dorada de la piratería fueron Anne Bonny y Mary Read, que llegaron a coincidir en el barco del famoso capitán Jack Rackham, ganándose el respeto de su tripulación por su valentía en el combate. Sin embargo, la pirata más temida no vivió en el Caribe. Shi Qing fue el terror de los mares de China durante el siglo XIX, llegando a reunir al final de su vida una flota de más de 400 barcos y 70.000 marinos. Fue tal su poder que el gobierno chino, cuando ella decidió retirarse, le otorgó un generoso sueldo como funcionaria del gobierno y murió pacíficamente como propietaria de un burdel y una casa de apuestas en la ciudad de Cantón. Pero no solo saltaban barcos y asentamientos para lucrarse, ya que algunos de ellos ya eran personas adineradas que encontraban en la piratería una forma de vivir aventuras y dar rienda suelta a sus instintos más básicos. El más conocido fue el llamado pirata caballero Sted Bonnet, acaudalado propietario de una plantación que fue el único que se compró su propio barco y que llegó a cedérselo al mismísimo Barba Negra en aquellas temporadas en las que decidía tomarse un descanso. Pero los más cultos y con más recursos también podían llegar a ser más crueles y despiadados.
Los piratas eran unos personajes llenos de claros y oscuros, con historias muy dispares.